Y nos vamos del INE, del Instituto Nacional Electoral, nos vamos hasta la Cámara de Diputados porque los diputados de Morena y sus aliados aprobaron en lo general en la Comisión de Puntos Constitucionales por 22 votos a favor y 17 en contra el dictamen en materia de simplificación orgánica para desaparecer 7 órganos autónomos. Digamos, es el inicio de este proceso legislativo de una insistencia, hay que decirlo así, desde la voz del propio presidente Andrés Manuel López Obrador para la desaparición de los órganos autónomos, órganos que son la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Durante muchos años se luchó en México el lograr estos órganos autónomos y parece que ahora va de reversa y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe Eduardo Bojor, que es una voz pues muy respetada, una voz que muchas veces citamos en este programa, el director de Transparencia Mexicana. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Javier, qué gusto saludarte. Lástima que sea en este contexto, ¿no?, de sobrerepresentación en el Congreso o de desaparición de órganos autónomos en el que hablemos. A pesar de ello, de verdad que gracias por la invitación. No, Eduardo, pues eso, primero tal vez una reflexión de lo que puede venir, es algo que hemos de verdad discutido, lo hemos repetido hasta el final, distintas organizaciones han hecho planteamientos formales para subrayar la importancia de los órganos autónomos y bueno, parecería que empieza su carrera legislativa ya para su desaparición y a nosotros nos parece sumamente relevante decirle a los radioescuchas, uno, ¿qué estamos perdiendo? Y la importancia de lo que se está viviendo en estas semanas, Eduardo. Mira, es difícil por la cantidad de asuntos que están ocurriendo, la reforma al Poder Judicial, el tema de la sobrerepresentación, este dictamen que hoy se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales para en una mañana, ¿no?, desaparecer Sí. 30, 40 años de construcción institucional. Es difícil y déjame tratar de resumirlo y seguramente yo voy a necesitar más de tu ayuda en el futuro para poderlo comunicar y traducirlo, porque hay una diferencia entre elegir un nuevo gobierno y cambiar un régimen institucional, y no es una diferencia menor. Incluso nos puede llevar a una paradoja. Yo escucho a la presidenta electa y tengo una buena sensación sobre que podría ser un buen gobierno, pero de lo que estamos discutiendo hoy no es del gobierno de Claudia Sheinbaum, es del régimen político e institucional que queremos para el país. Los órganos constitucionales autónomos no se inventaron por capricho de nadie, se inventaron porque había una concentración tal de poder en la presidencia de la República que necesitábamos separar ciertas materias del gobierno, ¿no?, y que tuvieran una vida propia. Pero sobre todo, Javier, y tal vez esto es lo más difícil de comunicar, eran, era una visión de derechos de las personas. Voy a poner solo un ejemplo y no es el INAI, es la Comisión Antimonopolios, ¿no?, la Agencia Antimonopolios de México, que es la COFESE. Así es. Cuando se decide crear una agencia antimonopolios autónoma, independiente del gobierno, es porque el gobierno lucraba política y económicamente con la regulación de los sectores económicos sin importarle el consumidor. Los escándalos del Instituto Nacional del Consumidor, de la Profeco, de hace 30, 20 y muchos años, ilustraban que se usaban como monedas de cambio políticas, como instrumentos incluso para la corrupción, y por eso se separó una comisión de competencia económica, una comisión antimonopolios, para que las relaciones que incluyen al gobierno tampoco fueran monopólicas. ¿Qué se pensaba ahí? Que hubiera un derecho del consumidor y en el INAI un derecho de las personas a acceder a la información. O sea, si revisas lo que está detrás de muchos de estos órganos, no son instituciones en el sentido de estructuras, son derechos que se buscaba tutelar y promover con la distancia necesaria para que el gobierno no afectara esos derechos por algún cálculo político de corto plazo o por algún motivo electoral. Tal vez va a ser difícil entender esto, pero esto es lo que estamos viviendo, no un cambio de gobierno, un cambio de régimen político e institucional
donde los derechos de las personas no son la prioridad. Y a ver, Eduardo, la verdad es que yo creo que lo pones en un sentido bastante claro, de verdad. El hecho de que, vaya, se van a cambiar esta lucha que se ha hecho durante 3 o 4 décadas para lograr esta autonomía, para poder tener acceso a la información y que se había convertido, pues digamos, en un instituto, particularmente hablo del INAI, pues que servía, que funcionaba, que efectivamente tampoco era un instituto caro, porque al final la carta que se ha manejado a lo largo de estos meses y de estos años en este sexenio es que son gastos de más, son gastos que no necesitamos. Y tal vez se podían ajustar ciertas cosas, pero digamos, cortarlos como lo han cortado, digamos, con machete y no con bisturí en ciertas áreas, pues vaya, va a ser un retroceso de estos 30 o 40 años avanzados. Sí, Javier, mira, tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, en público y en privado, y la verdad es que no hay órgano del Estado, no hay institución que no requiera perfeccionarse, pulirse, ¿no? Hacerse más efectiva en su tarea y en su misión, y el INAI no es la excepción. Pero la desaparición en una mañana de todos estos órganos, incluido el INAI, pues no habla de una reflexión profunda de cómo nos aseguramos de que el derecho de las personas se cumpla. Un derecho constitucional, costó mucho trabajo meter a la Constitución, al artículo sexto, el derecho a la transparencia, a la Sí, información sí, sí, sí. pública. Entonces, imagínate en una tarde que desaparezcas, pues discusiones que fueron muy duras, pero sobre todo que no quede claro qué reemplaza al INAI. Porque hoy estamos, Claro. como dices, con una podadora monumental destruyendo lo que se hizo en 40 años. Pero lo que no queda claro es qué lo va a reemplazar y cómo vamos a asegurar que ese derecho se cumpla para 130 millones de personas. Yo siento que ahí no estamos calculando qué tipo de Sí. régimen se está diseñando, Javier, y pues por eso suena tan Sí. extraño. Y tú sabes Mira, que yo no dame soy un de segundo, adjetivos. ya sabes cómo son los cortes. Dame un segundo. Vamos a una pausa y terminamos con esta idea. Regresamos. Oyes, Risco. Anímate. Con 24 minutos seguimos platicando con Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana. Para cerrar esta idea y ya en conclusión, Eduardo, nos decías justamente eso, pues vaya, lo efímero que puede ser esta votación, lo que puede perderse en una tarde, en una mañana, pero también en tratar de entender un México con un régimen político e institucional y con, pues digamos, menos uñas por parte de los ciudadanos para tratar de entender también el tema de la transparencia en este país. En fin, cerremos esta idea, Eduardo. Sí, Javier, yo creo que lo que viene es una discusión muy importante de la comunidad, de la sociedad, sobre cómo vamos a hacer que este derecho sin INAI no siga perdiéndose, ¿no? Y va a haber necesidad de trabajar duro y trabajar con el gobierno porque hay que salvaguardar el derecho de saber de las personas en un contexto donde el INAI parece que para ellos no es una prioridad de gobierno y de régimen político. Así que, pues, mucho trabajo por delante, Javier. Bueno, pues Eduardo, agradecemos de verdad tu voz y por supuesto sabes que tienen los micrófonos abiertos. Un abrazo enorme. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, como siempre, por el espacio. Muchas gracias. Ahí está Eduardo Bojor, que es una voz, insisto, una voz, insisto, absolutamente necesaria. Estaremos al pendiente de lo que suceda. Como les decíamos, pues bueno, los diputados de Morena y sus aliados ya aprobaron en lo general en esta Comisión de Puntos Constitucionales por 22 votos a favor y 17 en contra este dictamen en materia de simplificación orgánica para desaparecer 7 órganos autónomos. Con eso es bueno, la información que se ha desarrollado en los últimos minutos. Vamos a lo que sigue. Oyes, Risco. Están como buitres. Es temporada de sopilotes. Entonces, tengo que cuidar la investidura presidencial. Ha bajado ya los niveles de agua, de inundación. Hay más de 1,000 elementos de los 3 niveles de gobierno trabajando para sacar todo, para bombear toda esta agua que está inundada. Una vez que cae la noche, pues aquí es la incertidumbre completamente. No sabes qué vaya a pasar, si va a llover más, si nos van a quitar la luz.
Hoy me encontré a través de Twitter un gran hilo de el investigador del Instituto de Biología de la UNAM y ecólogo Luis Zambrano, hablando de lo que ha sucedido toda esta semana y todos estos días desde Chalco. Escuchábamos la crónica de los reporteros de Grupo Fórmula que están justamente viendo cómo está sobreviviendo la gente y cómo hay gente que ha perdido todo en estas inundaciones de aguas negras en Chalco. Y me llamó la atención lo publicado por Luis porque decía, no es culpa de la basura, no es culpa de las personas de Chalco por escoger vivir ahí. No, no, no. Es algo entre la urbanización de lo cual tenemos que hablar. ¿Qué está ocasionando que veamos estas imágenes? Y me parece muy, bueno, necesario hablar con Luis y que nos explique justamente, porque lo que dice es, esto podría ser Chalco en este momento, pero podría extenderse esta problemática a más zonas de la ciudad. Luis, qué gusto tenerte esta tarde. ¿Cómo estás? Hola, Risco, pues muy bien y antes que nada, pues mucha suerte en esta nueva etapa, que ya no es tan nueva, pero no habíamos platicado desde entonces. Muchas gracias, Luis. En serio, cuéntanos un poco lo que nos narras a través de tus redes sociales y que, insisto, nos pareció muy interesante sobre esta reflexión para cerrar esta semana. Pues mira, lo primero, o sea, lo que me hizo escribir ese tuit es como escuchar que todo mundo estaba hablando de que la basura y entonces no hay que tirar basura. Y la verdad es que me acordé que nosotros habíamos hecho un estudio en el 2018 preguntándonos, a ver, en estas inundaciones que son chicas, medianas y grandes, ¿qué papel juega la basura? Y nos dimos cuenta de que la basura en realidad afecta a las inundaciones pequeñas, pero las inundaciones tan grandes como estas, en realidad se afectan a otro tipo de cosas. Se afecta dónde estamos urbanizando y entonces sí tenemos que responsabilizar al gobierno de que promueve sitios donde no se debe de urbanizar. Y también el cambio climático que está aumentando las lluvias, la intensidad de las lluvias, o sea que también es un efecto que generamos nosotros como seres humanos. Y lo último es también lo que pasó en estas secas, o también con respecto al cambio climático, que es en estas secas teníamos muy poca agua y lo que hizo el gobierno para evitar que nos quedáramos sin agua era sobreexplotar más el acuífero. Y cuando sobreexplotas más el acuífero, lo que sucede es que se va hundiendo más el terreno. Y cuando se hunde más el terreno, pues hay zonas que se hunden mucho más, como Chalco, en donde el agua llega mucho más fácil. Entonces, estos 30, 60, 80 centímetros de inundación, pues básicamente están relacionadas con estas tres cosas. Y pues obviamente el cambio climático va a seguir, la urbanización va a seguir, y entonces vamos a seguir teniendo este tipo de problemas si no comenzamos a actuar pronto. Bueno, y creo que le dedico